Me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura, Señor, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura, sí, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria. Dios te bendiga. Que la gracia y la misericordia de Dios y la paz de Dios esté contigo. Es un privilegio poder compartir nuevamente contigo
la palabra de Dios. Este día quisiera leer el Salmo 107. Es un salmo maravilloso, lleno de grandes promesas, y especialmente un salmo dado para personas que estaban atravesando un túnel oscuro de adversidad, y ellos querían ver la luz al otro lado del túnel, y este salmo les da la promesa de que sí la verán. Quisiera leer solo los primeros 3 versos del Salmo 107 porque luego vamos a leer a lo largo del mensaje varias porciones de él. Pero vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Vamos a orar. Padre amado, venimos a ti en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y Señor, reconocemos que en esta hora ciaga, en esta hora de prueba, que el mundo está viviendo con esta pandemia, nosotros nos acercamos al trono de tu gracia, donde tú nos recibes con los brazos abiertos y donde tú nos invitas a que abramos nuestros corazones y recibamos tu bendición, la compañía de tu presencia y el poder que tú quieres darnos para que podamos vivir la vida que te agrada. Oh Señor, te pedimos que tú hables a nuestros corazones. Y si los hermanos y amigos que nos escuchan están también en diversas pruebas, no importa cuál sea su prueba, que tú les des dirección, que tú les des liberación, que tú les des sanidad, que tú les muestres que aún en medio de las tormentas más cruentas, tu presencia nos infunde paz y bonanza. Y Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que por favor, háblanos a través de tu poderosa palabra. Tu palabra es poder y vida para nuestras vidas y permite que tu Espíritu Santo exalte a Jesucristo en nuestras mentes y corazones y sintamos su cercanía, su amor, su presencia. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Malcolm Muggeridge fue un reconocido periodista inglés. De hecho, fue un hombre tan interesante. Si tú lees la vida y la historia de su vida, vas a ver que era un hombre que vivía emocionantes circunstancias. Él creció en un hogar donde su padre era socialista. Ellos tenían gran simpatía por el comunismo. Así que no fue sorpresivo que en los años 30 Malcolm Muggeridge se fuera a vivir a la Unión Soviética. Y allí, por supuesto, después de pasar varios años y ver de cerca la utopía en práctica, él salió desilusionado. Él fue eventualmente uno de los grandes críticos del régimen comunista, porque aunque los principios parecían nobles, en la práctica era otra cosa. Pero él se dedicó al periodismo, fue uno de los corresponsales durante la Segunda Guerra Mundial, fue un hombre cuyas historias impactaron grandemente la vida de su nación, y no solamente de su nación, sino de todo el mundo de habla inglesa. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, varios de sus amigos hablan con él, intelectuales como él, y comparten el mensaje de Jesucristo. Y Malcolm Muggeridge, en un momento de absoluta desesperación, se entrega a Jesucristo, alma, vida y corazón, como decimos nosotros, y llega a ser uno de los grandes defensores en sus últimos años de la fe cristiana. En una ocasión estaba dando una charla en la iglesia de todas las almas en Londres y fueron muchos ateos escuchando porque conocían su historia, como un hombre del ateísmo había venido a la fe cristiana, y él, después que dio su charla, tuvo la oportunidad de contestar sus preguntas. La hora avanzaba y era casi de despedirse cuando allí en medio de ellos había un niño que estaba sentado en una silla de ruedas. Y él, tembloroso, levantó la mano en medio de toda esa multitud y toda la atención se dirigieron a ellos. Así que fueron y le dijeron, haz tu pregunta. Pero el niño era tímido, estaba temeroso, las palabras no le salían. Y entonces la gente se empezó a impacientar, pero Malcolm Muggeridge lo miró con mucho cariño, con mucho afecto y le dijo, tómate tu tiempo. Quiero escuchar lo que tienes que decir, no me iré sin escucharte. Así que el niño, envalentonado por las palabras de Muggeridge, le dijo estas palabras, le dice, usted me dice que Dios nos ama. Muggeridge asintió con la cabeza, sí. Entonces le dijo, entonces, ¿por qué yo? Levantó sus manos
y miró su silla. Todo el mundo pareció que el aire que estaba allí fue vaciado de ese recinto, un silencio sepulcral se apoderó de todos. Y fue entonces que con gran compasión se acercó Muggeridge hasta él y le dijo: ¿habrías venido a escucharme si hubieses estado bien? Y el chico le dijo: no. Entonces le dio estas palabras: Dios ha pedido algo difícil de ti, pero acuérdate, Él pidió algo aún más difícil de su Hijo Jesucristo. Él le pidió que muriera por ti y por mí. Quizás esta es la manera en que Él se asegura de que vas a escuchar de su amor y puedes venir y poner tu fe en Él. Y el niño lo miró y le dijo: creo que sí. A veces nosotros pasamos por la adversidad, a veces vivimos por la tribulación y la adversidad y la aflicción son como túneles oscuros, donde nosotros entramos y perdimos el sentido de dirección, perdemos la claridad de las cosas, ya no miramos las cosas objetivamente porque hay fuerzas abrumadoras que están contra nosotros. Y eso es lo que mucha gente y todos nosotros hemos estado viviendo durante esta pandemia. Y en medio de todo el dolor que nos rodea, de los números y las estadísticas que se nos dice, de todo el mal que está sucediendo en el mundo, muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿está Dios obrando en medio de esto? Y muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿qué está haciendo Dios para ayudarme a mí? Bueno, el Salmo 107 es un salmo escrito precisamente para todos nosotros que en la jornada de la vida, en nuestra búsqueda de acercarnos a Dios, pasamos por momentos de adversidad y levantamos un clamor ante Dios y le pedimos que nos ayude. Es un salmo precioso. Fue escrito justo después que la nación judía fue liberada del cautiverio que habían tenido en Babilonia. Ustedes saben que la nación judía fue llevada en el 607 cautivos por el emperador de Babilonia, el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, y esa nación fue prácticamente fue trasladada ya y vivió 70 años de cautiverio. Pero como Dios había prometido, después de esos 70 años, el nuevo rey Ciro abrió las puertas y la gente tuvo la oportunidad de regresar. Así que judíos venían de todo el imperio babilónico. Otra vez querían volver a su madre patria y volver a encontrar en la nación de Israel la resurrección de sus propios sueños y de los sueños de la nación. Pero de regreso, ahí el Salmo 107 nos cuenta de las diferentes adversidades que muchos encontraron cuando venían en su búsqueda de Dios y de cumplir la misión que sentían de Él. Y este Salmo pinta 4 diferentes escenas de esas jornadas de estas personas y cómo enfrentaron la adversidad y cómo clamaron a Dios y Dios les escuchó. El primer tema es aquellos que en el regreso necesitan dirección. Necesitan dirección. A veces en medio de esta pandemia tú y yo hemos querido tener claridad, ¿no es cierto? Dirección. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos hacer en medio de esto? Y la primera escena es de una caravana que viene transitando en el desierto y se pierden. Se pierden en el camino y no saben a dónde ir, no saben qué hacer. El verso 9 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Mira este grupo de peregrinos, están perdidos en el desierto. ¿Alguna vez tú te has perdido? Si tú te has perdido, a mí me ha pasado frecuentemente en nuestra ciudad de Nueva York, mi pobre sentido de dirección muchas veces a lo largo de la vida me ha puesto en lugares donde no quería estar. Gracias a Dios porque ahora tenemos todo tipo de artefactos electrónicos que nos ayudan a encontrar
por medio del posicionamiento global, dónde vamos y dónde estamos. Pero por mucho tiempo yo me he perdido. Y tú sabes que con mi familia cuando viajábamos, a veces ellos me decían, papá, estamos perdidos, decían mis hijos. Y yo les decía, no, hijito, yo sé exactamente dónde he estado. Yo he estado perdido por aquí antes. Pero hay gente que no le gusta parar y pedir direcciones. Sé de algunos hombres que no nos gusta hacerlo. Preferimos seguir perdidos, decimos que estamos conociendo. Recuerdo la historia de un niño en la escuela que el maestro les preguntó ¿por qué Cristóbal Colón salió en búsqueda de las Indias Occidentales y terminó en el Nuevo Mundo? Y todos los niños no sabían qué contestar y una niña levantó la mano y el profesor le dijo, diga usted niña. Y el profesor le dijo, porque era como mi papá, no le gustaba parar y preguntar por direcciones, ¿no es cierto? Bueno, a veces nosotros somos así, no nos gusta, pero en medio de la incertidumbre en que estamos, a veces sencillamente no sabemos qué hacer, necesitamos dirección. Es posible que en esta pandemia tú sientas también, Señor, ¿qué está pasando? Yo necesito dirección. Y lo bueno es que Dios está dispuesto a dirigirnos. Pero sabes que no es solamente dirección por las cosas prácticas y necesarias de la vida. Hay cosas todavía aún más importantes que tienen que ver con la dirección en que nos estamos orientando respecto a la eternidad. Tú sabes que la gente planifica mucho cuando van a salir de vacaciones, ¿no es cierto? Muchos que vacacionan hacen planes con mucha anticipación, coordinan todos los detalles, separan los vuelos de avión, los hoteles o los lugares donde van a ir, hacen todo lo que tienen que hacer humanamente hablando en términos prácticos, cubren todas las bases, como decimos nosotros, y sin embargo, a veces esas mismas personas que concienzudamente se proyectan al porvenir en algo como un tiempo temporal de vacaciones, no hacen planes para la eternidad. No se preocupan qué va a pasar después de la muerte. Piensa en esto, nuestra vida es efímera, dura un pequeño periodo de tiempo. Aun si tú como mi mamá llegases casi a cumplir los 101 años, ¿qué es eso comparado con la eternidad? La eternidad son siglos sobre siglos sobre siglos y Dios ha puesto un alma eterna dentro de ti. Este mundo pasará, nuestros cuerpos se pueden desgastar, pero ¿qué pasará con tu alma eterna? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Has hecho planes al respecto? ¿Estarás con Dios en la eternidad o estarás alejado de Dios por la eternidad? La Biblia nos dice que solo hay dos opciones, o el cielo o el infierno. ¿En cuál de los dos vas a estar? Jesús lo tenía muy presente cuando él dijo, pensando en aquellos que no planifican en la eternidad, le decía, ¿de qué vale a un hombre ganar el mundo entero si lo hace a expensas, a costo de su propia alma? En otras palabras, ¿de qué te valdría a ti ser dueño de todo lo que existe y después cuando mueres lo pierdes todo? Nunca verás a un camión de mudanza siguiendo una comitiva fúnebre, ¿verdad que no? Porque cuando nos vamos lo dejamos todo. Pero si tú vienes a Jesucristo y le entregas tu alma y tu corazón, tú vas a descubrir que tendrás tesoros, no solamente en este mundo, sino en la eternidad. Porque solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dijo él, va al Padre sino a través de Jesús. Así que si estás en necesidad de dirección, pídele a Dios. Él te mostrará el camino que debes seguir. Pero estos peregrinos clamaron a Dios y Dios les llevó, les mostró el camino, a dónde ir, encontrar provisiones y residencia y dónde poder estar. Ellos clamaron a Dios y Dios escucha el clamor de todo corazón sincero. Pero nota que aparte de ellos hay otro grupo que también está en camino. Ellos también vienen en esta jornada de la vida, pero el túnel oscuro en que ellos caen es diferente a estos primeros. Estos son aquellos que venían y fueron encarcelados, que se encuentran en cárceles, que están aprisionados porque tomaron la senda equivocada y de pronto se encontraron apresados y sin libertad para poderse mover. En el verso 10 relata de estas personas. Mira lo que dice. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo.
Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, el verso 16, y desmenuzó los cerrojos de hierro. Mira lo maravilloso de la gracia de Dios. Estos hombres habían tomado el camino equivocado por diferentes razones. Recuerdo la historia de Harold Morris. Era un hombre, un joven adolescente que estaba preparándose para ir a la universidad. Tenía una beca para ir a la universidad, una beca atlética, le cubriría todos los gastos, pero él se había juntado con mala compañía y se juntó con dos rufianes y sin saberlo estaba en un auto, le dejaron manejar el auto, le dijeron: deja que para aquí, vamos a comprar algo. Y mientras él esperaba en el auto, ellos fueron, cometieron una fechoría, asaltaron una tienda, un pequeño comercio, mataron a uno de los que estaban allí atendiéndolo, salieron corriendo, se metieron y le dijeron: corre, que tenemos que correr. Él no sabía nada, encendió el auto, siguió adelante. Él no sabía lo que había sucedido, se enteraría más tarde. Pero cuando ellos fueron arrestados, ellos hicieron testigos contra él, le achacaron la muerte a él. Y en ese tiempo la justicia no se hizo justicia y le condenaron a una vida sin posibilidad de fianza, sin poder escapar. Y este joven que tenía todo un futuro por haber desobedecido a sus padres, juntarse con la gente que no debía, terminó preso y sirviendo una condena. Estaría en la cárcel 10 años hasta que encontró a Jesucristo, y Jesucristo haría un milagro para sacarlo de allí. Y Harold Morris escribiría un libro, 2 veces perdonado, y tendría un ministerio para ayudar a los jóvenes a evitar cometer el mismo error. A veces nos encontramos en prisión, a veces nos encontramos en prisiones que no son literales, que no son físicas, prisiones emocionales, prisiones del miedo, prisiones de la angustia, prisiones de la desesperación, de la depresión. Nos encontramos encadenados y es porque hemos tomado a veces caminos y rumbos equivocados y el peso de nuestros pecados nos abruma. Pero nota, estos presos clamaron a Dios en su momento de desesperación, reconocieron su error, vinieron a Dios y le dieron: perdónanos, pero ayúdanos. Y nota cómo Dios rompió sus cadenas, cómo Dios desmenuzó las puertas de bronce, los cerrojos de hierro y les dio la libertad. Nadie como Jesucristo para enderezar nuestros entuertos y darnos segundas oportunidades. Nadie como Jesucristo para romper la opresión del remordimiento, de la culpa, de la vergüenza. Nadie como Jesucristo para darnos una nueva vida, nuevas esperanzas, nuevos comienzos y segundas oportunidades. Eso es lo que Jesucristo hace. Él vino a liberar a los cautivos. Él vino a romper precisamente esos calabozos que nos tienen aprisionados. Y si tú vienes a Jesucristo y le abres tu corazón y clamas a Él, tú verás que Jesucristo es bueno, para siempre su misericordia, y Jesucristo puede liberarnos aún de nuestras más grandes opresiones. Pero nota que en medio de todo eso era necesario el arrepentimiento. A veces la aflicción nos llega porque Dios quiere separar el pecado de nosotros, el pecado que Él odia, del alma que Él ama. Y entonces Dios viene y permite que pasemos por diversas pruebas para que en medio de la prueba clamemos a Él. Y entonces Él viene y nos transforma interiormente y separa el pecado del alma que Él ama, porque el pecado Él lo odia. Así que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y ver la misericordia de Dios. La tercera escena, rápidamente, está en los versos 17 al 20. Dice así: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. Llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó
y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza, el verso 22, y publiquen sus obras con júbilo. Mira lo que está pasando aquí. Personas que están en lechos de muerte, que están frente al abismo de la eternidad, que están ahí y están desesperados y no pueden comer, piensan que su sentencia ya ha sido dictada, están a las puertas de la muerte, en esos lechos de enfermedad y no saben a quién acudir, están desesperados. Y ellos dicen, Señor, ten misericordia de nosotros. Y mira cuán grande y rica es la misericordia del Padre de misericordia, como le llamó Pablo a nuestro Dios. Él viene y cuando escucha nuestro clamor, viene, dice, envió su palabra y lo sanó. Él envió la palabra sanadora, la palabra irresistible. Sabes que para Dios sanar el cáncer, sanar cualquier enfermedad, nada es imposible para Dios. Dios puede hacer hasta lo que menos tú te imaginas, pero tiene que haber un corazón sincero. Te digo esto rápidamente. Hace muchos años atrás yo fui llamado al hospital a orar por un joven que estaba muriendo. Los doctores habían dicho le queda menos de 1 hora de vida, estaba en un lugar confinado, de hecho no podíamos entrar, estaba bajo velos y para entrar siquiera hasta verle teníamos que ponernos caretas, guantes, disfrazarnos prácticamente para poder estar ahí. Era el único hijo de una madre que era miembro de nuestra iglesia y ella me pidió encarecidamente que fuera a orar por él. Llegué con uno de los ancianos de nuestra iglesia y cuando me llevaron al recinto y estaba el médico dijo, no, ya no se puede hacer nada, la ciencia ha hecho todo lo posible. Y nosotros, cuando yo lo miré, el joven estaba demacrado, se veía que estaba al filo de la eternidad, él se veía que estaba por morir y yo en ese momento lo miré y yo dije para mí mismo, este joven no tiene esperanza. Yo lo que tengo que hacer es presentarle el evangelio para que se salve y se vaya al cielo, ¿no es cierto? Pero cuando yo lo miré, yo no vi en él ni un destello, ni una pequeña oportunidad de que algo pudiera hacerse a favor de él. Y en ese momento yo sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, si lo miras a él no hay esperanza, pero si me miras a mí, todo es posible. Y yo sentí esa voz en mi ser interior y lo que sentí fue vergüenza. Yo sentí que mi fe, mi incredulidad era un tropiezo a lo que Dios quería hacer. En ese mismo momento tuve que decirle al Señor, Señor, perdona mi incredulidad, perdóname mi falta de fe, mi pequeña fe, Señor. Pero ten misericordia de este joven. Recuerdo que fui a él, le tomé de las manos, le presenté el evangelio, él confesó sus pecados. Recuerdo que él estaba débil, pero me apretaba las manos lo más que podía. Y allí juntos oramos. Y nos despedimos. Yo regresé a mi casa, él quedó allí en el hospital. En unos días después escuché de su madre otra vez. Dios había hecho la obra a pesar de mí. Y en menos de 24 horas él estaba no solo de regreso en su casa, estaba de vuelta en su trabajo. Los doctores no lo podían explicar. Yo tampoco lo podía explicar, salvo que Dios había tenido misericordia de él. Dios también puede tener misericordia de ti o de tus amados. En esta pandemia muchos de nosotros hemos mirado al abismo, hemos estado allí, al borde de la muerte, nos hemos preguntado, Señor, esta es mi hora. Hemos perdido seres muy amados, pero aún desde allí Dios puede escuchar nuestro clamor. Él es el buen pastor, Él conoce a cada una de sus ovejas, Él escucha con oídos de misericordia el clamor tuyo y el mío. Y si tú vienes a Él, mira, Dios puede hacer lo imposible. Así que tenemos la seguridad de que en esta jornada del dolor, Dios está dispuesto a escucharnos y a mostrarnos su misericordia. La última jornada que tienen estos viajeros que van camino de regreso a la patria es una escalofriante escena. Es la escena de un naufragio potencial. Está en el verso 23. Mira lo que dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló, hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, y suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia,
y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Eso es lo que Dios hace. Mira este grupo de marineros. Tú sabes que dicen que mares tranquilos hace pésimos marineros, ¿verdad que sí? Pero dicen que los marineros expertos son aquellos que han estado en las tormentas, que han vivido los momentos difíciles y han aprendido a aplicar la pericia, porque aprendieron de sus obstáculos, de sus tormentas. Pero este grupo de personas está en una tormenta embravecida. Tengo un amigo muy querido, un hermano de nuestra iglesia de Perú, y él me contaba que una vez fue con un amigo a pescar en el bote de su amigo, y de pronto vino una marejada, y él pensó que se iba a morir. Él dice que él sentía que subían y bajaban, y estaba desesperado. Pero también me dice que su amigo más tarde le dijo, eso no fue nada, yo he estado en algunas peores. Es terrible estar en un mar tormentoso, donde tú sientes que no hay esperanza de supervivencia, como lo que le pasó a Juan Wesley y un grupo de creyentes moravos que venían hacia Estados Unidos desde Londres y enfrentaron una tormenta y el hombre se derretía, pensaba que se moría, y él miraba a estos creyentes moravos y decía, ¿cómo ellos pueden tener la paz? ¿Cómo pueden tener el sosiego en medio de la tormenta cuando yo mismo estoy derretido? Bueno, eso lo llevó a él a una búsqueda más intensa de Dios y eventualmente él la encontró en Jesucristo y llegó a ser un gran hombre de Dios, Juan Wesley. Pero el punto es este: hay momentos en la vida donde tú y yo nos preguntamos, Señor, ¿es este el final? ¿Es este el punto donde ya no hay más esperanza? Y los que hemos estado allí por motivos de enfermedad o por diferentes crisis, podemos decirte, en ese momento clamamos a Dios. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos extendió la vida y nos extendió otra oportunidad. Pero sabes, cuando Dios hace eso, lo único que podemos hacer es alabarle, es buscar su rostro y después darle gracias por la gran misericordia que nos ha extendido. Mira esas 4 escenas, las hemos visto con claridad. Hemos visto a aquellos que necesitaban dirección, que necesitaban claridad en la toma de decisiones desesperadas. Hemos visto a aquellos que necesitaban liberación de sus prisiones y necesitaban que Dios viniera y abriera las celdas y los sacara a la luz. Hemos visto la necesidad de los que estaban en lechos de enfermedad y necesitaban que en medio de la enfermedad Jesucristo fuese su sanador. Y finalmente hemos visto a aquellos que en medio de las tormentas de la vida necesitaban rescate y protección. Sin duda alguna que alguna de esas circunstancias ha tocado tu corazón. Es posible que varias de ellas tú estés en varias de esas tormentas, en varios de esos desafíos. Pero yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo a que vengas a Él. Jesucristo te conoce a ti por nombre. Él te conoce y te ama como tú no te puedes imaginar. No importa si tú has sido pecador, todos hemos sido pecadores. Y si tú piensas que quizás tus pecados son más grandes que los de los otros, bueno, ten por seguro que el pecado más pequeño es suficiente para hundirnos a nosotros en las profundidades de la perdición. Solo la gracia y la misericordia de Jesucristo es la que nos redime. Y es Él el que está dispuesto a decirte, ven a mí y yo te salvaré. Así que si tú estás pasando por alguna de estas adversidades, ¿por qué no vienes a Jesucristo ahora mismo? ¿Por qué en medio del dolor o de la angustia no le abres tu corazón? ¿Por qué no le dices a Jesucristo, Señor, te necesito? Ven a mí, ten misericordia de mí, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia para ti. Vamos a orar. Padre amado, solo tú sabes lo que está viviendo cada persona que ha escuchado este mensaje. En diferentes países, en diferentes circunstancias, cada uno de nosotros enfrentando nuestros desafíos en esta pandemia mundial.
Algunos enfrentando, Señor, temores y ansiedades, otros enfrentando la enfermedad, otros enfrentando la incertidumbre de un porvenir que aún no conocemos, otros, Señor, temerosos de lo que pudiera suceder. Pero en medio de todo eso, escuchamos en esta tormenta la voz clara de tu voz que nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Oh Señor, clamamos a ti en esta hora. Yo clamo a favor de mis hermanos, de mis amigos. Escucha el clamor de ellos, Señor. Extiende tu gran misericordia sobre la vida de cada persona que escuche este mensaje. Oh Padre, dale una revelación de tu corazón amoroso hacia ellos. Remueve toda vergüenza, remueve toda culpabilidad, remueve toda incredulidad, remueve todo obstáculo que impide que ellos sientan la libertad de venir a ti, y deja que puedan venir a ti con corazones sinceros, a ese gran trono de gracia que tú has establecido para pecadores como nosotros, Señor. Es requerido ser pecadores para venir a un trono de gracia, y nosotros cumplimos con esos requisitos. Ahora, ten misericordia de nosotros, muéstranos tu amor y tu favor, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario precisamente para salvar y redimir pecadores como nosotros, y por eso venimos resueltamente y determinadamente y confiadamente a este trono de la gracia para encontrar misericordia, gracia y el oportuno socorro, como dice tu palabra. Así que desata tu bendición sobre nuestras vidas, escucha el clamor de cada voz que se levanta en este momento, y Señor, derrama tu misericordia abundante, tu gracia abundante sobre nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras ciudades y países, pues te lo pedimos en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Rey de Gloria, nuestro Rey Jesús. Amén. Es mi deseo y oración que tú sigas en esta búsqueda y encuentres la misericordia y el poder de Dios, porque está disponible para ti. Te envío ahora y me despido con esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Un abrazo, un saludo fraternal. En el nombre de Jesús, bendiciones. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad?